Hola a todos, tranquilos, soy Cocina Jorge, les trae una crema de calabaza con mariscos. Primeramente vamos a cortar la calabaza a la mitad y ponerla a hervir. La calabaza que voy a utilizar es del tipo cabocha, que es de masa bien firme. Aquí ya tengo la calabaza cortada y lavada y la voy a poner a hervir hasta que esté blanda. Voy a utilizar 4 tubos de calamares, 20 camarones grandes, de 20 a 25 mejillones y de 20 a 25 vieiras medianas. Voy a comenzar cortando los tubos de calamares en anillos. La calabaza ya está blanda, la voy a sacar y voy a reservar un poco de esa agua donde la he cocinado. En la olla voy a poner 3 cucharadas de aceite y 2 cucharadas de mantequilla. Una vez ya la mantequilla derretida, voy a ponerle 2 dientes de ajo bien machacados. El ajo le ha dado un olor espectacular al aceite y a la mantequilla. Ahora voy a poner todos los mariscos en la cazuela para que se sofrían. Vamos a sofreír los mariscos por 4 o 5 minutos en fuego medio alto. Ya los mariscos han estado 5 minutos cocinando, ahora los voy a transferir a un bowl. Ahora voy a empezar a trabajar en la elaboración de la crema base de esta deliciosa receta. En la olla he puesto más o menos una cucharada de aceite, media cebolla grande, medio pimentón rojo y un diente de ajo. Vamos a sofreírlo para que los aromas se combinen. Le voy a añadir una taza de salsa de tomate. Voy a sofreírlo todo ahora por 1 minuto. Le añadiré media cucharadita de pimienta, también media cucharadita de comino, media cucharadita de orégano. Acá tengo 1/3 de cilantro cortadito bien pequeño y voy a utilizar solamente la mitad y la otra mitad la voy a reservar para cuando ya esté lista la crema. Como es una crema de mariscos, le voy a poner 2 filetes de pescado. En este caso tengo filetes de tilapia, pero se le puede poner cualquier tipo de pescado. Añadirle los filetes de pescado es opcional. Como no tengo casi líquido en la olla, le voy a añadir un poco del agua donde cociné la calabaza para cocinar los filetes de pescado. Esto se debe cocinar más o menos por 3 o 4 minutos o hasta que el pescado ya esté cocinado. En lo que se cocina el pescado voy a batir la calabaza. Para licuar la calabaza solo utilicen un poquito del agua que reservamos donde se hirvió la calabaza. Una vez licuada la calabaza la vamos a reservar. Ya han transcurrido alrededor de 4 o 5 minutos y el pescado ya se ha cocinado completamente. Ahora vamos a mezclar el pescado que se cocinó en esta salsa con la calabaza que ya se licuó. Una vez que ya todo esto esté licuado, esta va a ser nuestra crema donde se van a cocinar los mariscos. Transferimos la crema a la olla para entonces proceder a cocinar los mariscos. Le voy a añadir aproximadamente una cucharada de sal a la crema, pero realmente esto es sal al gusto. Le voy a añadir media taza de crema de leche. Y ahora añado los mariscos que ya había precocinado un poco anteriormente. Voy a dejar cocinando ahora por unos 10-15 minutos a fuego medio alto. Ya se han cocinado los mariscos por 15 minutos, ahora voy a ver la consistencia de la crema.
Ahora le voy a añadir 3/4 de taza de queso parmesano rallado. Le voy a poner otro poquito de sal, puesto que está un poco bajo de sal. En un poquito de leche voy a añadir una cucharada de maicena para espesar un poco más la crema. Lo vamos a hervir por 1 minuto aproximadamente para que la crema espese un poco más. Esta deliciosa crema de mariscos ya está lista. Solamente queda servirla. Si le gusta una crema más espesa, le puede añadir un poquito más de maicena. Y la crema de calabaza con mariscos ya está lista. Ahora le podemos añadir un poco más de queso rallado y cilantro del que ya teníamos previamente cortado. He aquí el producto final, solo nos queda degustarla. Si les ha gustado este video, como siempre les pido, suscríbase a mi canal, déjenme su comentario y active la campanita de notificaciones para saber cuando subo algún video nuevo. Y recuerde, si no sabe qué cocinar hoy, tranquilos, hoy cocina Jorge.